A los alumnos de la 10ª promoción del curso de posgrado, curso de especialización corrección en español, que se van a formar bajo la atenta, cuidadosa y competente mirada de doña Inmaculada Arlandis, les auguro unos meses de trabajo, pero también su instalación en una sólida rampa desde la que proseguir o bien iniciar su actividad profesional y su formación en los próximos años. Deben de tener presente que se introducen en un campo que requiere actualización día a día, el campo de la corrección. La razón de ello es clara y nos la da el profesor Lázaro Carreter. Él dice: casi nada es tajante y neto en la vida del idioma. El día a día de la lengua lo es de lo que permanece, pero también de lo que cambia porque el tiempo afecta a los usos de la lengua. El corrector debe formar parte de la vanguardia de testigos de este cambio. Cuando concebí la necesidad de este proyecto, que hoy posee unos excelentes materiales que serán puestos a su disposición y de los que es autora doña Inmaculada Arlandis, he de confesarles que tuve que demorar su puesta en marcha. Es más, las 2 primeras ediciones del curso se atuvieron a la enseñanza presencial, muy a mi pesar, pues entendía que este curso era absolutamente necesario no solo para los profesionales en ejercicio de la edición, sino también de la comunicación, y estos profesionales están dispersos por toda la geografía. La realidad, recogida en los juicios de los alumnos, así ha evidenciado tanto la oportunidad de su puesta en marcha como la necesidad de migrar de la enseñanza presencial a la enseñanza online. Me gustaría, y lo digo en verdad, no por favorecer, digamos, un efecto retórico, que se molestaran en revisar las evaluaciones que hemos puesto a su disposición de este curso, porque de ellas también pueden sacar ustedes algunas oportunas conclusiones. Sepan ustedes, ante todo, que este será un curso que requiere disciplina intelectual y disciplina en el trabajo para atender una programación tan ajustada como es la de este curso. Nadie podrá evocar con fidelidad el clima en el que hace 11 años vivía tanto la edición como la comunicación, pero sí que nos resultará fácil reconocer que la comunicación gana día a día en inmediatez, que en nuestra sociedad prima el oyente sobre el lector y que en consecuencia se amplía el territorio de la radio y de la televisión a costa de no aumentarse los espacios de la lectura y los de la prensa. Hace 11 años, como hoy, lo importante es lanzar la alerta, poner en circulación el tuit, el mensaje. La forma en la que se lanza el texto que materializa el mensaje, esa emisión del mensaje, pasa a ser indiferente para nuestro contexto social, siempre dispuesto a introducir cualquier disculpa. Este contexto social debemos olvidar que hace tiempo, mucho tiempo, que viene autorizando o disculpando cualquier comportamiento lingüístico desde las aulas para primar eso que se ha dado en llamar la simplicidad y la espontaneidad de los alumnos. No quiero ahora cargar estas palabras con citas que en otro momento les facilitaré. Solo deseo decirles que este curso articula una medida respuesta frente a ese clima, porque creemos que la lengua es cultivo del texto y culto al detalle. La actividad del corrector debe reconocerse como una de las que más contribuyen a una mejora de la calidad de lo editado o de lo comunicado. El logro de esta calidad no es algo banal, es algo necesario para el texto. Por ello, en cada uno de ustedes espero que haya un auténtico defensor de una práctica muy concreta. Quien compre un texto debe revisar quién lo ha corregido, como hace años se revisaba quién lo había traducido. El editor debe favorecer hoy hacer presente al corrector
como en otro momento se hizo presente al traductor. Favoreciendo la presencia de este dato en la página de créditos, estamos favoreciendo la cultura del texto. Con esta idea como principio, me despido ya de todos ustedes y les dejo con su tutora y autora de los materiales con los que van a trabajar. Espero que este curso les forme en estas ideas y quede a su total disposición en calidad de director del curso. Les dejo ahora con doña Inmaculada. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu trabajo, tu confianza y sobre todo por tu amistad durante estos 10 años que llevamos del posgrado en corrección de español. Quiero agradecer también la labor a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en especial al equipo de la sede de Valencia donde nos encontramos. Me corresponde como tutora explicaros el contenido y el funcionamiento de este curso. El objetivo fundamental es, como ha dicho Guillermo, ofreceros las bases para comenzar a ejercer este oficio, un oficio que requiere de una actualización constante y se perfecciona, como muchos otros, con la práctica. Aprenderéis fundamentalmente a conocer y aplicar la normativa vigente y a dilucidar cuándo un criterio es prescriptivo y cuándo es facultativo, algo que no siempre resulta sencillo. Aprenderéis también a detectar de forma rápida cualquier tipo de error, desde los puramente ortográficos hasta los sintácticos, semánticos o tipográficos. Aprenderéis a intervenir de forma sutil en los textos para intentar mejorarlos, sin olvidar cuáles son nuestros límites y qué se espera de nuestro trabajo. Y aprenderéis a tomar decisiones en cuanto a la unificación de criterios, es decir, a dar homogeneidad a la obra. Como habéis podido observar en el programa, el curso se divide en 5 módulos, a través de los cuales profundizaremos en el oficio del corrector, aprenderemos a identificar las partes del libro, profundizaremos en cuestiones relativas a la ortografía y la gramática y estudiaremos la normativa académica actual, veremos errores morfológicos y sintácticos más frecuentes y conoceremos el uso del procesador de textos en la corrección. Cerraremos el curso con un epílogo a cargo del director, de Guillermo, donde se reflexiona sobre la importancia de la labor del corrector. Todas las cuestiones relativas a la estructura y metodología del curso las encontraréis en el documento Instrucciones sobre el funcionamiento del curso, así como en la nota informativa del webmaster. Ambos documentos están colgados en la sección Apertura y Presentación, y su lectura antes de comenzar el curso es imprescindible. En cuanto al tema de los plazos, como podéis ver en la programación, los módulos tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, por lo que se irán colgando secuencialmente. De este modo, Guillermo y yo pensamos que conseguimos darle al curso un ritmo casi de clase presencial, algo muy necesario en cursos eminentemente prácticos como este. Esto requiere de vuestra implicación, el cumplimiento de los plazos y que la comunicación entre profesor y alumno sea fluida. Por último, me gustaría añadir que es un curso totalmente tutorizado, es decir, voy a hacer un seguimiento individualizado de vuestro trabajo. Podéis contar conmigo en todo momento para resolver cualquier duda. Esperamos y deseamos, pues, que el curso cumpla con vuestras expectativas y os resulte provechoso. Gracias.